Bien, esto es un escándalo que está de primera. Nuestras redes sociales, el búnker de Oliver Peña, YouTube, Facebook, Instagram. Señor, usted lo puede ver a cualquier hora. Usted quiere ver a Oliver Peña a las 3 de la mañana, me ve. Y también en los canales tradicionales. Mire, yo tengo, para mí, lo considero un gran amigo, un gran respeto por muchos años, por mi padre y por mí mismo, que establecimos una buena amistad. Fue síndico de La Vega, diputado, senador, y ocupó grandes cargos dentro del tren gubernamental. Y hoy está tranquilo y está con nosotros aquí en nuestro búnker de Oliver Peña, hermano Euclides Sánchez. Gracias Oliver. Bien, me siento bien aquí como en mi casa. Vamos a darte un aplauso aquí. Un aplauso, Euclides. Como tú bien dices, mi relación con Mario Peña Batista, tu padre, fueron muy estrechas y fueron muchos los mondonguitos que yo me comía y tú jovencito, estabas ahí nada más copiando. Y recuerdo que tú tenías una cafetería ahí. Sí, al lado del partido. Sí. Y papi me decía, vamos para allá. Sí. Y bueno, y es una bonita historia, Euclides. Qué bueno. Tú sabes que es interesante que hay gente que cuando el otro no tiene el poder no lo invita a los programas, sí, ni a los medios. Y a mí me enseñaron en mi casa que las amistades siempre se cultivan en cualquier circunstancia. Sí, la dignidad humana es lo que vale. El ser humano tiene un valor que es innegociable, que es la dignidad humana. Y por encima de todo, uno siempre tiene algo que aportar, ¿verdad? Como por la experiencia, por el tiempo en el ejercicio político. Y cualquier periodista, cualquier comunicador que entienda que sea de interés, como es este caso, conversar con nosotros, pues nosotros también estamos a la grata disposición de... Euclides, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué estás haciendo? Que, bueno, está en la comisión política. En la dirección política. En la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Pero ¿qué estás desarrollando? Ya no hay una función de poder, ya no hay una senaduría, una diputación. ¿Qué está haciendo en la actualidad Euclides Sánchez? Ahora mismo nosotros, mi formación profesional es la de ingeniero civil. Incluso cuando yo llegué al Ayuntamiento de La Vega en 1990, yo tenía mi empresa constructora Sánchez en actividad y era director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de Eucates. El proyecto de construcción del edificio del campus universitario, nosotros lo estábamos en la dirección de él, y siempre he estado vinculado a mi carrera. Y en este caso, que tengo dos hijos, uno que es arquitecto, el mayor, César Augusto Sánchez, y Euclides Rafael, mi segundo hijo, es ingeniero civil. Ellos siempre también han estado trabajando en su carrera, más que en la política. Yo más en la política que en mi carrera. Pero ahora, como estamos en una posición en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, en donde todavía la dinámica de la actividad política no está tan intensa, nosotros estamos trabajando en desarrollar proyectos de construcción, proyectos inmobiliarios. Es un proyecto familiar. Familiar, una empresa familiar. Tenía un solar aquí desde hace muchos años que había comprado con mis ahorros. Frente al Bravo. Frente al Bravo, un solar que lo compré en 3 millones de pesos hace muchos años. Y hoy estamos desarrollando ese proyecto habitacional. Eso no costaba nada ahí. Nada. Pero yo recuerdo que yo quería comprar un solarcito ahí. Nada. Me lo estaban vendiendo, yo creo que era en 150. En realidad yo compré un solar de 3.000 metros que costó 1,5 millones frente a este. Y después yo vendí aquel a Marco Delgado y le compré a Plinio de los Santos en 3 millones, 4.000 y pico. Eso era un callejón ahí. Sí, eso nadie le ponía mucho interés, pero yo sabía que La Vega iba a crecer para allá. Entonces cuando se instale Bravo, pues la plusvalía de ese solar pues tomó mucho valor. Y ahora tenemos ese proyecto que nos está yendo bien porque tenemos vendido ya más de un 50%. A los apartamentos, yo lo vi, y muy buena estructura. Muy buena estructura. Y una estructura ahora con la formaleta. Formaleta. Y sobre todo nosotros tenemos 3 metros y casi 4 metros de relleno de hormigón. Sí, yo lo vi. O sea, ese edificio puede ser azotado por un sismo de magnitud 10, que es la más alta, y no le produce ninguna grieta. Entonces estamos construyendo ¿Cómo se llama el proyecto, Euclides? Tropis, proyecto habitacional Tropis. ¿Usted quiere comprar, usted llama Euclides? Porque
Sí. Un día de esto vamos a ver si podemos poner un anuncito ahí en la lo primera. colocamos Y en Punta Cana también nosotros tenemos algunos solares con algunos socios más, ¿verdad? Que estamos también llevando a cabo construcción de alguna cabaña. Bueno, qué interesante. Mira, Euclides, pero vamos a entrar en el proceso de la Navidad. Estamos en Navidad. Sí, sí. Y vamos a hablar un chin de política y eso, y de cenaza. ¿Cómo Euclides vivía sus años de muchacho? Esa forma de la Navidad, ¿cómo era para Euclides Sánchez? Mira, yo cada rato narro a mis amigos, porque tú sabes que la República Dominicana ha ido avanzando, ha ido creciendo. La época pasada no era una época fácil. Yo siempre me acuerdo que, bueno, llegó un momento, aquí un pollo criollo se comía, era un día de fiesta. El día de fiesta. Y era para 15 y 20 personas, que era una familia. Y yo no sé cómo daba un pollo, pero daba. Lo mismo que la dificultad, huevo entero, los muchachos no comíamos huevo entero, no, era un huevo para dos. Había muchas limitaciones, pero yo me acuerdo, Oliver, que esa manzana de esa época no te daban una manzana entera. Partían Era una un manzana, pedazo. un pedacito, una tajadita de manzana. Pero esa manzana, yo la valoro ahora más que yo puedo tener 3 manzanas, pero aquel pedacito de manzana, que ese olor que tenía esa manzana. Que era nada más en esa época, porque ahora el año entero hay manzanas. Exactamente, nada más en esa época. Y era un pedacito de manzana, pero esa manzana tenía un olor. Y te daban 4 o 5 uvitas y 2 o 3 pasas. Y ese era el dulce navideño que tú añorabas cada año. Porque había tanta dificultad, tanta pobreza, que esos pequeños detalles. ¿Y dónde tú vivías en esa época, Euclides? En Domingo Sabio, en la Salcedo 65. ¿Y qué se hacía por ahí? ¿Cómo era la dinámica de las Navidades? Y era una confraternidad grande, había fuegos artificiales que se quemaba. ¿Cómo que se llama esto? Los torpedos. Pero hacían ustedes una bazuca. Hacíamos bazooka, cogíamos brillo también y lo quemábamos, porque las velas romanas eran caras. Pero el Reyes también era otra situación difícil, porque era familia pobre. ¿Qué le dejaban? Yo siempre quise un guante y nunca lo tuve. Un guante. Nunca lo tuve. Tú no veías el carajito de allá de la esquina donde había más. Y a veces le ponía hierba a los Reyes, y los Reyes, a veces los juguetes que ponían eran muy, tú sabes, Soldadito. la dificultad económica de la familia no era fácil. Habían amigos que les regaban buen regalo. Yo jugaba con los juguetes de los amigos, más que con lo que me dejaban a mí, que eran muy insignificantes. Pero ¿cómo tú recuerdas esas Navidades? Pero eran Navidades bellas, había mucha armonía, mucha fiesta, mucho dinamismo. Y luego en La Vega había mucha discoteca también. Eso se perdió, aquí no hay. Un festival de discoteca que ya cuando La Campiña, Disco Club, la Generación 2000, la Caribana. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba la Caribana? La Caribana estaba en el hotel San Rafael, donde está ahí, donde estaba Juancito Martínez. Y la Cachucha también estaba. La Cachucha ya fue más tarde. Pero la Navidad de esa época era mucha fiesta. Oye, la gente su arbolito, la gente decoraba su calle, había una alegría colectiva, muy familiar. Muy familiar. Y eso, en esa época los gobiernos no daban nada, ¿tú entiendes? No daban nada. Ahora dijo Antonio Marte. Bueno, yo quiero que estén las Navidades. No, para los políticos las Navidades no son fáciles, tú ves, porque hay una tradición de que el político tiene que dar. A mí mismo me llaman muchísimos amigos, que los bonos, que va a haber conmigo, que pónganme en la lista. Pero no es fácil desde la oposición. No es fácil. Uno atender, sobre todo con el encarecimiento de los artículos de primera necesidad, sobre todo los alimentos, que eso por ejemplo, difícil. el pollo, yo veo que el pollo a 100 pesos la libra. Puede subir más. Sí, pero el gobierno no puede permitirse eso. El gobierno tiene que importar, el pollo y adelante. Es una proteína muy necesaria y debe ser barata para la gente. Porque aquí, por ejemplo, con una cena, con un pollo a 100 pesos la libra, no es fácil. No es fácil. Imagínate el puerco. El cerdo asado ya está a 500 pesos la libra. 500 pesos la libra. Y una libra de cerdo asado, Oliver, no da para nada. Se tiene que buscar una manera. Ven acá, Euclides. Nosotros en esa época, con todas las dificultades que teníamos, era una Navidad feliz que yo la añoro. Usted la añora. ¿Y qué música escuchaba Euclides Sánchez? Siempre era merengue, porque en esa época, tú sabes, todas esas orquestas en diciembre, aquí habían
Boni Cepeda, ese 70 y 80, ¿verdad? 70 y 80, eso eran demasiado orquesta buena, todo. Usted bailó mucho, Euclides. ¿Usted era bailarín? Yo no he sido muy bailarín, pero me defiendo. Se defiende. Euclides, ven aquí esto de Senasa. Este hombre, con cara de serio. Lo peor de todo es la traición que ese hombre le produjo al presidente de la República, porque todos sabemos que hay una relación de amistad de muchos años, y sobre todo en un sector donde se supone que el que va a servir a ese sector tiene que asumir el sacrificio. Sacrificio, porque es que el sistema de salud demanda muchos recursos, y la gente que se sirve de Senasa son la gente más pobre, más vulnerable de este país. Y sabe Dios cuánta gente perdieron la vida por esa forma como se estaba manejando ese seguro. Una manera muy criminal, porque la Constitución de la República establece el derecho a la salud del pueblo dominicano. Y es a través de Senasa que tiene que lograrse esa atención. Incluso Senasa siempre fue una institución que le sirvió a la gente sin ningún tipo de problema. Senasa nunca tuvo escándalo, nunca. Y sin embargo, ahora con más recursos, la situación se puso más crítica. Y eso llamó la atención a muchos sectores. Cuando se investiga, incluso, Oliver. Mucha gente metido, Euclides. Mira, Oliver. Aquí hay muchos ladrones. Yo conozco casos de compra que hacía Senasa antes y que hacían esto ahora. Por ejemplo, un clavo para fémur, para rotura de fémur, que en el gobierno pasado Senasa se lo compraba a los suplidores en 15, 20 mil pesos. Esta gente le ponían 120 mil pesos. 120 mil pesos. Porque claro, le tenía que cobrar un 30% a la empresa. Entonces la empresa no es verdad que se iba, ¿verdad? Y le incrementaba el precio. Todo lo que se compraba en Senasa se le produjo una sobrevaluación de más de 1000%. Para poder cumplir con el por ciento que se le daba a cada quien. Euclides, por ejemplo, se dice que hay farmacias, médicos, que hay un entramado endemoniado. Yo espero, Oliver, una sociedad que yo espero que lo que ocurrió en Senasa se ponga que los jueces colaboren, porque también aquí hay un problema, que para los jueces nunca hay pruebas. Odebrecht dijo, di 92 millones de dólares. En la República no hay sobornadores. Y no apareció sobornadores. Los jueces nunca buscaron un sobornador. Entonces, que un empresario que, porque dice, lo mandan para la casa y después lo sacan del expediente. Entonces los acuerdos. A Máximo Montilla, ese caso del cuñado de Danilo. Eso es otro. Diablo, pero eso fue un abuso. Porque lo demás, si no se ha investigado bien, óyeme, tú ves que la mala calidad de las redes que hay es producto de que él cobraba alambre de cobre carísimo y ponía alambre de mala calidad. Se lo robaba todo. Baratísimo. Entonces lo mandan para su casa. Las lámparas se queman todas, porque no te ponía lámpara de calidad. Sin embargo, te la cobraba de calidad. Si se investiga eso con más profundidad, en vez de llegar a acuerdos para perdonar y se quede con la gran cantidad de dinero, porque la justicia tiene que actuar. Tú ves con este caso de Senasa, no debió llegar a ese acuerdo. Hay una ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio, inmediatamente un juez demuestra que hubo un desfalco. Todos los que desfalcaron le incautan todo. Y en vez de recuperar 3.000 millones, van a recuperar los 15 o 20.000 o 30.000 millones de pesos. Y preso. Y además, entonces, ¿qué pasa, Oliver? Que la gente ve y no repite esa situación. Oye, espérate, si yo me meto en eso, óyeme, me van a quitar lo que yo no me robé. Mira, ahora, oye, que diga la ley, hasta lo que tú te ganaste lícitamente te lo vamos a quitar. Claro. Y va preso. Mira, hay un tema ahí, Félix Bautista, que aparece cobrando más que el hospital, y tú eres un tipo y un ser humano. Eso no se puede. Que dice la verdad. Ninguna fundación podía, cobrando más no, ninguna fundación podía recibir más fondos que un hospital en ningún lugar de este país. Eso es un abuso. Es un abuso. Parece que hay algo raro ahí, pero y hay que investigarlo. No importa que sea Félix, que sea, hay que investigar a todo el mundo, porque para que aquí se haga justicia y la gente sea temerosa de la justicia, los jueces tienen que actuar sin contemplaciones. No puede. Nosotros todos debemos ser temerosos de la justicia. Euclides, para gobernar, por ejemplo, tú decías, concho, ese señor traiciona a Luis. ¿Es fácil o es difícil gobernar tú que has estado en el poder? No es fácil. Con tanto mañoso y tigre, con cara de serio. No es fácil, porque la realidad es que
en primer lugar, no hay muchos recursos humanos con un alto nivel ético y profesional. Y tú tienes que tener esas condiciones para poder ser un buen funcionario. Tú tienes que saber que tú vas a servirle a tu país. Tú tienes que saber que tú vas a asumir un gran sacrificio para que podamos nosotros poder lograr el objetivo. Por ejemplo, yo fui síndico de La Vega en 1990. Yo recibía 200,000 pesos mensuales de promedio. Yo recibí 33, 34 millones de pesos en los 4 años. Sin embargo, dejamos un ayuntamiento equipado, modernizado, ejemplar, eficientizado, porque si uno va con una intención de servirle a la institución, tú lo logras. Lo logras porque en realidad los recursos que te dan, si tú lo sabes administrar, se multiplican. Y nosotros podemos poner muchas instituciones de ejemplo. Sin embargo, hay muchas que no las podemos poner de ejemplo, porque no todos los funcionarios tienen el nivel de ética y de eficiencia, de capacidad técnica que demandan las circunstancias. Por eso es difícil que un gobierno quede bien si no se ampara en la justicia. Yo valoro lo que Abinader está haciendo, que no importa los vínculos que haya tenido de relaciones de familiaridad con Jacín y con otros. No, porque es un traidor. Y con otros, él ha actuado correctamente defendiendo los intereses del Estado. Usted responde a la justicia. Y que la justicia actúe sin porque se dice que la hija fue y le dijo, ay, te va a permitir esto, y con la lágrima le dijo, yo lo siento, claro, así es que debe de actuar. Claro, es que hay cosas, Oliver, que tú puedes hacer por un amigo, pero hay cosas que no puedes hacerlas. Yo no puedo. Cuando traiciona tu confianza, como fue ese hecho, de esa manera, en una institución tan delicada como es SENASA. Eso fue criminal. Eso es imperdonable. Eso es criminal. Eso es imperdonable. Fíjate tú que ha indignado a la población el hecho de que hayan 3 personas de esos sobornadores que se fueran a su casa tranquilos. Eso no debe que yo voy a devolver. Tú te robas 10,000 millones y tú devuelves 3. Entonces, eso se puede repetir de una manera normal. Entonces los otros van a decir, no, hombre, claro, ya yo hago negocio, me quedo con 10. Y es un gran negocio para mí. Claro. O sea, yo creo que eso hay que sentar un precedente. Euclides, porque vamos tocando varios temas. ¿Cómo va la fuerza del pueblo? ¿Cómo siente la elección de Enrique? ¿Cómo ve el partido? ¿Van bien? Mira, La Vega está muy bien porque tenemos a Miguel de Villar, que es presidente municipal, Enrique Ramírez, presidente provincial, y hay una estructura municipal ya que ya se sometió al escrutinio y al consenso, y en la próxima semana será aprobada. La fuerza del pueblo como partido en La Vega va a retomar un rumbo para convertirse en la primera fuerza política de la provincia de La Vega. Y a nivel nacional nosotros tenemos el privilegio de tener a Leonel Fernández, que es el presidente mejor formado, es el candidato que realmente sabe gobernar, porque los otros no han sido presidentes nunca, ninguno. Y también tenemos a Omar, que es el líder que a nivel de la juventud está concitando un gran apoyo. De manera que la fuerza del pueblo tiene todas las posibilidades, todas las tiene para que en el 2028 se instale como gobierno. Bien, qué bueno. Mire, ya para finalizar, Euclides, la soledad del poder. Cuando tú eres el Senado, tú tienes mucha gente detrás por el puesto, por la influencia que podría gestionar. ¿Cómo ha manejado Euclides eso? Mira. De gente que, Euclides, y de ahí te pasan ahora por el lado ni te saludan. Mira, Oliver, esa es una buena pregunta, tú ves. Porque la dignidad de la gente es lo que vale, y hay mucha gente con poca dignidad. A mí, en la época de poder, la gente era encima de mí. Los empresarios de La Vega, lo consideré como mi hermano, muchos de ellos. Y en momentos en donde el poder se me alejaba, también se me alejaron ellos. De una manera radical. Radical. Y se fueron para el otro lado. Y motivan eso. Pero yo estoy consciente. Usted lo perdonó, ¿verdad? Porque usted no es un hombre de odio. No, pero ellos tienen que actuar con más criterio de humano. O sea, está bien que tú estés con un partido. Y si tú estás con este partido y te estás beneficiando de este partido, y viene otro partido que va a ganar, mantén tu criterio. Mantén tu criterio por encima de cualquier decisión, porque eso deja mucho
de hablar de ti como persona. Entonces, No, usted lo sufrió eso, ¿verdad? no, yo no lo sufrí porque yo conozco esa realidad. Cuando yo salí del ayuntamiento en el 1994, yo salí a pie para mi casa, Solo. solo. Entonces Miguel, que fue el síndico, me había designado asesor y me mandó a buscar para que fuera a compartir con ellos, con todo, en un lugar. Pero yo salí solo. Y un señor, amigo mío, José Miguel Guzmán, que vivía en Villa Francisca, fue a mi casa al otro día y me llevó un carro que él tenía, un carro Lada. Y me dijo, yo sé que usted no puede andar a pie. Mire, yo tengo ese carro, ese carro es suyo y usted lo utilice porque usted no puede andar a pie y ahora para adelante. José Miguel Guzmán, Wow, qué caballero ese, ¿eh? que tiene, su hija era gerente del Banco Popular, que Graciano Ah, es el esposo de ella. Sí, sí, yo lo conozco. Papá de ella, Graciano. papá Sí, de sí, ella. sí. Ese fue a mi casa, y eso me llenó de satisfacción, tuve que una persona reconociera realmente que el poder no lo es todo y que tú tienes que valorar a la persona. Es más, lo que tienen dignidad humana te valoran más cuando tú estás fuera del poder que cuando tú estás dentro del poder. Ahora que tú con esta nueva experiencia, Euclides, ahora gente que te ayudaba pero no andaba detrás de ti, te busca, Euclides, vamos a juntarnos. Y ahí tú te has dado cuenta y dices, pero ven acá, mira el valor del ser humano. Yo tengo amigos, tú ves, que empresarios aquí en La Vega, que independientemente de lo que pasó, ¿verdad?, con el poder, que lo perdimos, se mantienen con buena relación conmigo, tú ves. Hay otros que se mantienen apoyando la Fuerza del Pueblo, otros que se mantienen apoyando el PLD, tú ves. Pero hay una gran mayoría que se fueron. Pero lo que fueron después te van a decir, mira, Euclides, fue que yo me equivoqué. Porque Bueno. mira, yo me he dado cuenta que la vida es una rotación. Pero ellos no se dan cuenta que Va dando vueltas y el poder va cayendo como le cayó a Leonel, le cayó a Danilo, le cayó al PRD, le cayó al PRM. pero Nada es estático. no, pero yo tengo una filosofía, ¿tú entiendes? Yo, cuando yo tengo funciones públicas, yo le sirvo a la gente sin condiciones políticas, no me importa de qué partido sean. Mi deber es, como vegano, servirle. Yo cuando estaba en la supervisora, en la oficina de ingenieros supervisores de obra de Estado, que fui el primer del 96 al 98, yo le di obra al 98% de los ingenieros de La Vega, Oliver, y ninguno me la pidió. Yo lo llamaba, venga a buscar una obra. Y le pagaba aquí, no tenía que hacer fila en la capital. A todos, la mayoría no tenía que ver. Bueno, Joaquín Almanza ¿Está aquí? Joaquín Almanza era del PRD, sin embargo fue director técnico mío en la supervisora. Una ¿Entiendes? estrella, un estructuralista, Vi un buen profesional vi su capacidad, su valor ético. y un tipo serio. Serio, ¿entiendes? Y él y yo nos fajamos ahí y no hay nadie que pueda decir que en esos 2 años, 96, 98, la oficina de ingenieros supervisores tuvo algún acto delictivo. No te pudieron señalar. No hubo nunca. Porque nosotros nos enfrentamos cuando habían funcionarios que querían sobrevaluar y nos enfrentamos y logramos que las cosas se hicieran como debían de hacerse. Bueno. Pero al vegano yo siempre le he servido sin condiciones y sin ver la afiliación política que tenga. Bueno, Euclides, mandar un mensaje de Navidad a toda esa gente. Todo es un escándalo que está de Bueno, primera en nuestras redes sociales. La Navidad, como hablábamos ahorita, Oliver, nosotros vivimos una Navidad muy feliz. Una Navidad en donde había mucho entusiasmo, mucha fiesta, mucho compañerismo, mucho compartir familiar, vecinos, los muchachos, los niños. Y eso es lo que queremos, que en estas Navidades, como en todas las Navidades que celebramos el nacimiento del Niño Jesús, nosotros intensifiquemos más las relaciones familiares, que compartamos más con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que seamos solidarios, que ayudemos al que menos puede y que busquemos la manera de que cada uno de nosotros pueda tener un futuro esperanzador y de muchos logros familiares y personales. Bueno, muchísimas gracias, Euclides Sánchez, un hombre que ha dado mucho a este país y a la provincia de La Vega. Y me da orgullo tener mi amistad, siempre conversamos. Yo no soy un hombre que busco al ser humano por el poder, por lo que me pueda dar,
sino el espacio de la amistad. No, y te agradezco que me llamara, ¿verdad? Y, yo lo llamé sí, a usted, no sí. es que usted me mira, Sí. por favor, que yo te dame una entrevista, no. Que dicho sea de paso, Oliver, un comunicador aquí hace un tiempo me dijo a mí que para yo, si yo quería ir a una entrevista, tenía que pagarle 20,000 pesos. No, yo no uso eso, Euclides. Yo siempre he sido un servidor. Yo tengo publicidad y de ahí yo me nutro. Como debe Pero yo ser. le digo que chantajear gente, presionar gente para que me dé a mí una cuestión. Si mis hijos van a comer de eso, yo no quisiera estar en los medios. Yo salía de mi casa hoy a las 3 Por eso tú has crecido tanto. de la madrugada para la capital. Y he dando trote de aquí para allá. Y llegué aquí a La Vega 3 reuniones. También para la reunión del carnaval. Y yo le decía a alguien, debemos los veganos ser más amorosos con las cosas. Yo he ido al carnaval, he trabajado en los media tours sin pagarme un peso. Salí a la capital a promocionar el carnaval sin pagarme un peso. En la reina del carnaval, para nada pagarle a los camarógrafos, producir eso. Y como narrador, 100,000 pesos en 4 camisas que yo exhibo, que no me las regalan, yo lo invierto en camisas. Es decir, que yo amo lo que hago y aporto a mi ciudad. Sí. Se me enseñaron a eso, a contribuir a que este pueblo se desarrolle. Nosotros tenemos que cambiar de mentalidad. Y eso va a ser un norte que yo valoro en ti, Por eso que tú diste mucho para La Vega. Todos cometemos errores y fallamos en un momento y se nos olvida algo. Nada es perfecto, Sí. pero yo creo que tú fuiste un gran senador y lo tengo que reconocer. Y a mí nadie me va a quitar mi voz de decir las cosas como son. No porque Euclides me tiene o yo soy parte de esto, no. Euclides ahora no tiene que dar, no puede dar un anuncio, no tiene Ni una canasta. ni una canasta. Pero, entonces, él está aquí porque él dio mucho para La Vega y yo valoro eso. Gracias, Euclides. Por eso tus programas siempre se escuchan mucho, porque tú tienes unos niveles de objetividad que benefician al desarrollo de esta provincia. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros continuamos.